Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al módulo 2 del curso de iniciación a la programación con Scratch. Después de haber visto en el primer módulo las características básicas del programa y cómo funciona su interfaz, en este segundo módulo vamos a trabajar con tres elementos fundamentales en la programación con Scratch. Son los disfraces, los escenarios y los sonidos. En este primer videotutorial vamos a trabajar con los primeros, los disfraces, y vamos a ver en qué consisten y cómo podemos trabajar con ellos. En primer lugar, deberíamos saber qué son los disfraces. Pues los disfraces son los personajes, ni más ni menos, que van a llevar a cabo las acciones que nosotros programemos. El personaje más representativo es el que veis en pantalla, el gato Scratch, que es el icono del programa, pero como vamos a ver ahora, podemos elegir más personajes o incluso objetos inanimados, no tienen por qué ser personajes como tal. ¿Dónde podemos trabajar con los disfraces en Scratch? Pues en esta pestaña que veis aquí arriba a la izquierda, al lado de la pestaña código. Si pinchamos ahí, vemos que se nos abre en nuestro navegador la pestaña de disfraces, que es en la que vamos a trabajar a lo largo de todo este videotutorial. Es decir, no nos vamos a salir de aquí. Como podéis ver, esta pestaña se divide en 4 bloques diferenciados que vamos a explicar uno a uno a continuación. El primer bloque es este, de arriba a la derecha, que lo llamaremos el panel de animación. El segundo bloque o panel es el que está justo debajo, que es el panel de control. El tercero es esta columna de aquí a la izquierda, que llamaremos repositorio de disfraces. Y el cuarto panel, que es el más grande, es el que ocupa casi toda la pantalla, es el que llamaremos panel de edición. Vamos, por tanto, a explicar estos paneles uno a uno para que comprendamos para qué consiste cada uno. Comenzamos con el que he dicho en primer lugar, que es a su vez el más sencillo de entender, es el panel de animación. ¿Para qué sirve el panel de animación? Pues es en el que vamos a ver las acciones representadas por los disfraces que nosotros programemos. Es decir, con los códigos que veremos en los módulos de más adelante, ejecutamos comandos que los personajes van a llevar a cabo. ¿Cómo veremos cómo los llevan a cabo? Pues en esta pantalla, en el panel de animación que veremos en múltiples ocasiones más adelante. Es decir, es lo que va a ver directamente el usuario que utilice nuestro programa. El segundo panel, el panel de control, es el que está justo debajo y está justo debajo porque está íntimamente relacionado con este primero, con el panel de animación. ¿Por qué? Porque sirve para tocar algunos comandos que modifique algunas características del disfraz que tenemos justo encima en el panel de animación. Vamos a ir uno por uno. Lo primero que podemos modificar es la posición del disfraz con estos dos comandos. ¿Cómo se modifica la posición? Pues Scratch funciona con un sistema de ejes coordenados. El eje X en horizontal y el eje Y en vertical. Estos ejes, en función de estos ejes, podemos representar coordenadas en estos dos ejes X e Y. Por ejemplo, el 0, 0, que es la posición en la que está ahora el personaje, es el centro de la pantalla. Si queremos desplazarlo 20 pasos hacia la derecha, por ejemplo, pasos es la unidad de distancia que utiliza Scratch, ponemos un 20 en la coordenada X y ya se desplaza. Si queremos 50 pasos hacia abajo, porque también podemos poner números negativos, pues menos 50 en la coordenada Y y se desplaza hacia abajo. Muy fácil. También podemos hacerlo manualmente, así, clicando con el ratón, y vemos que las coordenadas se cambian automáticamente. Como vosotros prefiráis o como sea más adecuado en función del programa que queramos hacer. Otro comando muy fácil es el del tamaño del disfraz. Este funciona en porcentaje. Entonces un 100 significa que es el tamaño original del disfraz. Si queremos reducirlo a la mitad, pues pondremos un 50%, y si queremos aumentarlo al doble, pues pondremos un 200%. Lo voy a dejar en 100 como estaba, no, o en un 150 para que lo veamos mejor. Y la dirección igual, y este está en ángulos, es decir, una dirección de 90 grados marca que la orientación del disfraz es la natural, digamos, mirando hacia la derecha.
Si la queremos cambiar, podemos hacerlo mediante esta ruleta de forma manual o introduciendo nosotros los ángulos que queramos. Lo dejamos como estaba simplemente y ya está. Y esto sencillamente es si queremos mostrar o no, en función de si nos interesa o no, el disfraz en un momento determinado. Ya está, hemos explicado estos dos paneles, pasamos con el tercero que he dicho al principio, que es el repositorio de disfraces. Es esta columna de la izquierda. ¿Por qué se llama repositorio? ¿Qué es un repositorio? Pues es, digamos, un cajón, un baúl, un arcón, como queráis llamarlo vosotros, donde vamos a almacenar todos los disfraces que necesitemos para nuestro programa, o incluso los que no necesitemos pero queramos tenerlos a mano por cualquier razón. Los vamos a cargar desde unos sitios que ahora veremos y se van a guardar todos aquí. Por defecto te viene el gato Scratch, como he dicho antes, en dos posiciones distintas. ¿Cómo podemos cargar disfraces a este repositorio? Pues mediante la pestañita, este icono del gato que está aquí abajo. Como vemos, se despliegan 5 opciones que tenemos para poder añadir disfraces a nuestro repositorio. La primera de ellas es elegir un disfraz del catálogo de Scratch, que te viene predeterminado. Por defecto también Scratch tiene almacenados unos disfraces que ya vienen en el programa de por sí. Aquí te vienen todos y si observáis están ordenados también por categorías. Tenemos animales, gente, fantasía, bailar, música, deportes, comida, moda, en fin. Podéis ver que hay muchos. Vamos a elegir, por ejemplo, para tener uno de cada tipo, digamos, pues este dragón, mismamente. ¿Veis que queda añadido? Voy a hacer un poco más pequeño para que se vea. Y aquí igual, este lo voy a dejar un poco más pequeño. Bien, ese es el primer método para cargar disfraces en el repositorio. Segundo método, pues pintarlo tú mismo. Este método es un poco simple porque como veis las posibilidades de diseño no son muy amplias, pero si lo deseáis por cualquier razón, pues podéis diseñar vosotros mismos vuestro disfraz. Por ejemplo, vamos a hacer uno muy simple. Una carita a modo de ejemplo para que lo veáis. También es cierto que, como he dicho antes, no tiene por qué ser personajes animados. Entonces, si necesitáis dibujar un objeto que no está en el catálogo por cualquier razón y sois más o menos hábiles con el pincel, pues podéis intentarlo. Bien, el tercer método es similar al primero, porque también escoge un personaje, un disfraz del catálogo que hemos visto antes, pero la diferencia es que aquí lo hace de manera aleatoria. Se llama sorpresa y bueno, lo que hace es eso, básicamente. Si pulsamos, vemos que ha cargado un personaje al azar de los que hemos visto antes que tiene Scratch ya almacenados. Este pollito, que es muy pequeño, entonces este sí que vamos a hacerlo bastante más grande. 300%. Así mejor. Vamos con el cuarto método, que es cargar un disfraz. Scratch también te permite escoger una imagen que tengas almacenada en tu dispositivo y usarla a modo de personaje, ¿no? Como por ejemplo este de aquí, el señor Patata. Lo reducimos un poco para que lo veamos. Un poco más. Y ya está. Ya podemos usar una imagen que nosotros tengamos como si fuera un personaje más, indistintamente de su procedencia. La quinta opción es la cámara, que te permite hacer una foto a ti mismo a través de la webcam, pero no queda nunca demasiado bien, así que no lo vamos a hacer por ahora. Ya hemos explicado entonces, recapitulo un poco, el panel de animación, que es donde vemos a nuestros personajes, el panel de control, que es donde podemos modificar algunas de sus características, y el repositorio de disfraces, que es donde podemos cargar nuestros disfraces y elegir el que más nos convenga, dependiendo uno u otro. Bien, vamos a hacerlo más rápido. Así, y vamos a explicar ya el último panel, que como he dicho antes es el más grande, es todo este, que es el panel de edición. ¿Para qué sirve este panel? Sirve para modificar aspectos del diseño, aspectos gráficos de los disfraces. Tiene varios comandos también, como veis aquí, vamos a explicar
todos ellos, o la mayoría por lo menos. Este primero es el puntero, sirve para seleccionar simplemente, así lo veremos mejor. ¿Qué pasa? Como veis, si no clicamos nada anteriormente, podemos seleccionar incluso partes por separado del disfraz. Es decir, por ejemplo, pues al gato le podemos quitar la boca, quitar la nariz, lo podemos modificar a nuestro gusto. Vamos a darle a retroceder para cambiar estos cambios. Esta pestaña de aquí sirve para retroceder, que es bastante útil por si nos equivocamos en algún momento. ¿Qué pasa si queremos seleccionar el disfraz entero? Pues tenemos que elegirlo todo así, extendiendo la ventana. Así seleccionamos todas las partes y lo podemos mover de un lado a otro, simplemente. Esto de la selección por separado, evidentemente es solo para los disfraces propios de Scratch, del catálogo. Si cargamos uno o si lo dibujamos no podemos hacer esto, porque no está dividido por partes. Este segundo comando es parecido en cierto modo, que se llama volver a dar forma, y es si clicamos en una parte del disfraz, por ejemplo aquí la cabeza, vemos que salen unos puntos alrededor, y si clicamos en uno de ellos podemos estirar o encoger en función de si queremos dar una forma determinada. Lo estoy haciendo de forma muy exagerada y queda muy feo, evidentemente, pero es para que entendáis en qué consiste la herramienta. Volvemos atrás y ya está, no pasa nada. Seguimos. El pincel, pues como hemos visto antes, simplemente sirve para dibujar formas que nosotros queramos. Utilizando el color, esto es importante, el color de la izquierda, que se llama rellenar. La goma, pues sirve para borrar, simplemente, de toda la vida. Una goma normal y corriente. El cubo, para rellenar, esto seguimos el mismo color, insisto. Por ejemplo, este círculo que hemos hecho antes, pues lo rellenamos de morado y ya está. Y el texto, pues es un cuadro de texto normal, por si queremos introducir cualquier palabra. Tiene disponibles algunas fuentes también si queremos cambiarla. Y el color sigue siendo el del cuadro rellenar. La barra, pues como podéis imaginar, es para hacer una línea recta, pero ojo porque aquí cambia un poco el tema del color. Ya no emplea el color de la casilla rellenar, sino que ahora emplea el color de la casilla borde, que es un color secundario que... O sea, tenemos dos colores, el uno primario se llama rellenar y uno secundario que se llama borde, y la recta, el círculo para el borde y el cuadrado para el borde utilizan pues eso, el de la casilla borde, que en este caso es negro. Si la queremos hacer más grande, este numerito de aquí al lado sirve indica el grosor de la línea recta, como podéis ver aquí. El círculo, pues lo que va a hacer es un círculo obviamente con el borde de este color, del color borde, y el grosor también. Es decir, va a tener el borde negro y el interior morado. Así. Y el cuadrado, pues lo mismo, pero con un cuadrado. O un rectángulo. Bien, hemos explicado ya todos los de este borde y vamos con los de arriba, que son quizás los más complejos de entender, pero vais a ver que igualmente es muy fácil. Al tener varias formas, ahora hemos dibujado, pues eso, una palabra, un círculo, un cuadrado, una recta. Tenéis que imaginaros que están ordenadas como por capas. La última capa es la que tiene el personaje principal, el gato, porque es el que primero estaba. Luego hemos ido añadiendo cosas por encima. La primera que hemos añadido, por ejemplo, creo que era esta o esta, entonces esa estará en la segunda capa. Luego el texto, por ejemplo, estará en la tercera, estas líneas estarán en la cuarta, el círculo estará en la quinta y el cuadrado estará en la última capa, digamos, en la capa de más arriba. Es decir, como está en la primera capa, pongamos donde lo pongamos, siempre va a quedar por delante de las otras figuras. Si queremos que quede, por ejemplo, este círculo por detrás del gato, ¿qué tenemos que hacer? Pues podemos ir retrocediendo capas, para esto sirve el botón atrás, así retrocede una capa, así otra, y si queremos que retroceda todas de golpe, para dejarlo en el último lugar, pulsaremos la pestaña al fondo. Así, como podemos observar, se queda en la última capa y queda por detrás del personaje que estaba inicialmente en pantalla.
Con estos entonces, con adelante, atrás, al frente y al fondo, lo que hacemos es ordenar los distintos objetos para dejarlos en el orden que queramos, si queremos que uno esté por delante de otro, por detrás, etcétera. Y ya solo nos quedan agrupar y desagrupar, que tiene relación con lo que he explicado al principio de la selección. Estos son dos elementos separados. Si queremos, por cualquier cuestión, que sean un mismo objeto, digamos, que estén juntos, los seleccionaríamos a la vez con esta herramienta y pulsaríamos agrupar. Y ahora, como veis, son un solo objeto. Si clicamos, se mueven los dos a la vez. Si queremos que vuelvan como antes, desagrupar. Y ya los podemos mover por separado. Simple, ¿verdad? Pues vamos a terminar con copiar y pegar, que esto sirve, pues como ya conoceréis estas herramientas, para duplicar, por ejemplo, cualquier objeto que queramos, o incluso si lo copiamos aquí, lo podemos pegar también, por ejemplo, aquí en otro objeto que tengamos, lo pegamos y podemos mezclar objetos uno con otro. Siempre mezclemos los objetos que mezclemos, recordad que va a ser un único personaje. Si ponemos aquí este círculo, pues nuestro disfraz va a ser el dragón más el círculo a la vez. Van a aparecer los dos a la vez en todas las pantallas. Muy bien, pues creo que esto ha sido todo. Espero que lo hayáis entendido y ahora os toca a vosotros practicar. Tendréis una actividad que veréis a continuación en el curso, la realizaréis y seguiremos con los tutoriales. Un saludo, nos vemos.